En reciente video, el señor senador de la República, Rodrigo Lara, hijo del inmolado ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, mostraba su lamentable condición de politiquero barato, de corrupto y de mala gente, mala persona, su bajísima, mínima o casi inexistente calidad humana. Al quejarse de que hay personas que están permanentemente auscultando y escarbando y criticando la pequeña e ínfima corrupción, por ejemplo, de cobrar 10.000 pesos más por una lata de atún o de cobrar 20.000 pesos por una libra de arroz, como si eso no fuera importante. Al senador seguramente se le olvida, aunque yo sé que no, porque es una persona altamente inteligente, por algo es senador de la República y se ha mantenido como tal durante muchos años. No sé cuáles sean sus méritos precisamente personales, profesionales, académicos, políticos y sociales, pero ha fungido también como presidente o director del partido Cambio Radical. Eh, Seguramente él sabe, pero no quiere decirlo, que no se trata de 10.000 pesos por lata de atún, que no se trata de que si yo cobro 20.000 pesos sobrefacturo la lata de atún, que en realidad vale 5.000, pongámosle 6.000 pesos, pues me estoy robando 14.000, 15.000 pesos por lata de atún. Si fuera una sola, pues no habría inconveniente, pues no, realmente no justifica tanto escándalo. Pero no, aquí estamos hablando de millones, de cientos de millones y muchas veces miles de millones. ¿Qué es lo que sucede? Que pues la corrupción en Colombia, lamentablemente, y recordemos la famosa y para mí desafortunada frase del otrora presidente Julio César Turbay Ayala, cuando en su campaña presidencial ofrecía a los votantes colombianos que si lo elegían llevaría la corrupción a sus justas proporciones. Como si la corrupción tuviera justas proporciones. ¿Cuál es la justa proporción de la corrupción? ¿Cuál es una corrupción justa? Y lo más grave es que la corrupción se hace a costa del erario, es decir, de las finanzas, de los bienes, de los activos, de los derechos económicos y de los dineros del público, de los colombianos. Eh, Obviamente que hay una serie de razones y explicaciones para estos comportamientos de politiqueros baratos como el señor Rodrigo Lara, actual senador de la República, entre los cuales yo considero fundamentalmente la impunidad está entre los primeros, más importantes. La justicia en Colombia no sanciona, ni siquiera investiga a fondo, sino que deja precluir, deja fenecer, eh, deja prescribir los delitos de los delincuentes de cuello blanco, de los cuales tantos amigos tiene el señor Rodrigo Lara. No es más que recordar cómo exaltaba este personajillo de la política pública colombiana a Oneida Pinto o a Kiko Gómez, amigos suyos de política, o a los señores Char de Barranquilla, de la costa atlántica, del Atlántico, que dominan buena parte de la política colombiana y que se han visto envueltos permanentemente en escándalos de corrupción, de parapolítica, etcétera, pero siguen manejando esos territorios, esas regiones, esos departamentos, esos municipios, como si fueran emperadores y en forma hereditaria. Hay un segundo elemento que es muy, muy importante para entender esto, y es la ignorancia del pueblo colombiano. Por eso a la clase dominante, a la clase políticamente dominante, que rige los destinos de este país desde hace 200 años, no le interesa la educación del pueblo. No hay mejor negocio que contratar con el Estado y mantener en la ignorancia política al pueblo colombiano, de tal manera que sea tan fácil de manipular en beneficio de los intereses de esas minorías poderosas. Entonces, mientras uno ve que la justicia eventualmente, muy rara vez, actúa, ya cuando es evidente que las pruebas eh, aplastan al delincuente, como en el caso del tal Kiko Gómez, gobernador en la época de La Guajira, sale el pueblo trabajador, el pueblo pobre,
el pueblo sin futuro, sin oportunidades, a defender, a proteger, a rescatar al corrupto de las manos de la justicia, de la fiscalía, de la policía judicial. ¿Cómo es posible eso? Pues obviamente porque es un pueblo ignorante eminentemente. Yo quisiera llamar a quienes vean este video a reflexionar sobre el problema de la corrupción. El problema de la corrupción es el problema más grave que tiene este país, mucho más grave que cualquiera otro, que incluso la pandemia. La pandemia es el mejor momento, la mejor oportunidad, como dicen los administradores de empresas en buena medida, que cuando hay una crisis está la mejor oportunidad, pero ¿para quién? Para una minoría, para los que tienen poder económico, llamado músculo financiero, porque es una tragedia para cientos de millones de personas en el mundo que lo pueden perder todo, casi todo. Pero siempre hay algunos, poquitos, ciertamente los poderosos, que no tienen problema, porque tienen miles de millones de dólares en su patrimonio y que aprovechan la situación para enriquecerse. Pero digamos que eso está dentro de los términos legales del capitalismo contemporáneo. Pero lo más grave es cuando los corruptos pescan en río revuelto y se aprovechan de la situación, de las afugias, de las dificultades, de las tragedias humanas de cientos de miles de millones de personas. Por eso es tan importante pensar a quién apoyar políticamente. Esta es una oportunidad de oro para pensar en el cambio político de nuestro país para las próximas elecciones. Yo tengo un ejemplo muy claro de transparencia, de dignidad humana, de solidaridad, de trabajo desinteresado por las comunidades, que es aquel que desarrollan los directivos de la Confederación Mesa Nacional de Pescadores de Colombia, cuyo presidente y directora ejecutiva vienen hace años aportando a este gremio de personas humildes, de personas desprotegidas, pobres, que subsisten escasamente con sus artes de pesca, que son personas que cuidan el medio ambiente, las ciénagas, los nacederos de agua, los ríos, los mares, las ciénagas, tan importantes para la vida humana. Son personas que no han sacado un peso, no han recibido un solo peso por su trabajo durante muchos años y ahí siguen al frente con el reconocimiento, el cariño, el afecto y esperemos el respaldo más adelante político, porque estas sí serían personas que defenderían los intereses de esas comunidades trabajadoras, humildes, campesinas de Colombia. Los llamo a pensar, a reflexionar, a entender, a ser inteligentes, a informarse, para saber a quién debe apoyarse y a quién no. Dejemos atrás a los politiqueros baratos, dejemos atrás a los corruptos, que son de esa calaña que ya ni siquiera les da vergüenza defender de frente la corrupción. Muchas gracias y un saludo. Cuídense mucho, por favor, durante esta cuarentena obligada.